Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, en este ciclo en el cual estamos analizando el interesante libro de Juan Ramón Rayo, titulado Los 10 principios básicos del orden político liberal, un tema que hoy en día creo yo que aquí sí nos viene como anillo al dedo, sobre todo por las críticas que se han hecho al neoliberalismo y para poder encontrar las falacias a las críticas al neoliberalismo, lo primero que hay que tener muy claro es en qué consiste el liberalismo, y a mí me parece que el libro de Rayo, los 10 principios básicos del orden político liberal, responden de manera muy, pero muy puntual a esta pregunta: ¿qué es el liberalismo? Y nada más para entrar en materia, recordemos que Rayo va estructurando su exposición de manera, vamos a decirlo así, piramidal, es decir, parte de lo que él considera que es el primer principio del orden económico liberal, el individualismo político, de ahí pasa a la igualdad jurídica, de ahí pasa a la libertad personal, de ahí del brinco a la propiedad privada, de ahí al tema de la autonomía contractual, de ahí pasa a un tema importantísimo relacionado con la justicia, la reparación del daño, de ahí pasa a la libertad de asociación, y de ahí llegamos al octavo pilar que Rayo considera que es precisamente el del libre mercado. Y lo interesante del libro es que a partir de los pilares anteriores va construyendo el edificio. Y estamos ya aquí en el tema del libre mercado, ¿sí? Y Rayo comienza por exponer lo que él llama los corolarios o consecuencias, vamos a decirlo así, económicas del liberalismo. Y es interesante hacer referencia a esto para poder comprender de mejor manera qué es lo que Rayo entiende por mercado, qué es lo que entiende por libre mercado. Dice, en primer lugar, la libertad de acción habilita a cada individuo a dedicarse a desempeñar aquellas actividades económicas que desee. La libertad de acción sí habilita a cada individuo a dedicarse a desempeñar aquellas actividades económicas que desee, con una sola limitante, y esta ya la señalo yo: que esas actividades económicas que cada uno realiza no violen derechos de terceros. Esto supone, como dice Rayo, reconocer la libre elección de profesión u oficio, el derecho a desempeñar cualquier tarea productiva dentro de una sociedad. Y obviamente el hecho de que una persona no debe ser obligada a realizar una determinada actividad económica y tampoco se le debe prohibir realizar alguna otra actividad económica, ¿sí? La libertad individual, entre otras cosas, supone la libertad para decidir qué actividad económica vamos a realizar, con el fin, no único, pero sí muy importante, de poder satisfacer nuestras necesidades. El primer corolario, la primera, vamos a decirlo así, conclusión o consecuencia económica del liberalismo es la libertad de acción, que nos habilita a cada uno de nosotros, como personas, como agentes económicos, a desempeñar la actividad económica que deseemos, ¿sí? Que deseemos. Y es interesante ver aquí cómo Rayo menciona a uno de los principales representantes de la escuela fisiocrática, siglo XVIII, Francia, y al economista al que se refiere en este capítulo Rayo es nada más ni nada menos que Anne-Robert Jacques Turgot, considerado con el fundador de la escuela fisiocrática, Quesnay, el más importante fisiócrata de su época, a quien Rayo menciona. ¿Y cuáles son algunas de las citas que Rayo menciona de Turgot? Voy a mencionar las siguientes. Dice Turgot: Dios ha hecho que los hombres tengan necesidades y los ha vuelto dependientes de su trabajo. Por eso, el derecho al trabajo es propiedad de todos los hombres. De hecho, dice Turgot, la propiedad más sagrada e imprescriptible de todas. La libertad para trabajar, la libertad para poder
¿sí? Proveernos de los bienes y servicios indispensables de entrada para satisfacer nuestras necesidades básicas, que son aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan en contra de la salud y la vida de las personas. Esta frase de Turgot es muy bonita y permítanme repetirla. Dios ha hecho que los hombres tengan necesidades y los ha vuelto dependientes de su trabajo. Alguien tiene que trabajar para producir los satisfactores con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Por eso, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad para trabajar, ¿sí? Permítame tantito, déjenme admitir aquí, Sergio, ya está. Un momentito, le estoy dando acceso, no lo había yo visto, ¿sí? No lo había yo visto. Se está incorporando, ¿sí? Aquí está ya. Sí, Sergio, bienvenido. Entonces, repito a Turgot, Dios ha hecho que los hombres tengan necesidades y los ha vuelto dependientes de su trabajo. Por eso, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad para trabajar es propiedad de todos los hombres. De hecho, la propiedad más sagrada e imprescriptible de todas, ¿sí? Bueno, menciona nuevamente Rayo a Turgot. Dice, habrá libertad, dice Turgot, para todas las personas de cualquier calidad o condición, incluso para los extranjeros, de emprender y ejercer en todo nuestro reino, y se refiere al reino de Francia, y particularmente en nuestra buena ciudad de París, cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de profesión o arte o industria que les plazca, incluso de combinar varias de sus profesiones. A ver, ¿qué es lo que está aquí utilizando Rayo para apuntalar su argumento? Me regreso un poco. Dice, Turgot fue nombrado ministro de Finanzas en Francia entre 1774 y 1776 y aprobó 2 decretos, Turgot como ministro de Finanzas, dirigidos a impulsar la libertad de profesión en el doble sentido ya apuntado. Por un lado, habilitar a cualquier ciudadano a ejercer aquel oficio que deseara. Por otro lado, eliminar la obligación de ejecutar tareas no deseadas. ¿Sí? No deseadas, ¿sí? Entonces, dice Turgot, lo vuelvo a citar, dice, habrá libertad para todas las personas de cualquier calidad o condición, incluso para los extranjeros, de emprender y ejercer en todo nuestro reino y particularmente en nuestra buena ciudad de París, cualquier tipo de negocio o cualquier profesión o arte o industria que les plazca, incluso de combinar profesiones. A partir de ahora, concluye Turgot, ya no se les podrá exigir a los ciudadanos ningún trabajo, ya sea gratuito o forzado, que bajo el nombre de corvée, ahorita explico qué es esto, o de cualquier otra denominación, les obligue a construir caminos o a desarrollar cualquier otra obra pública. Esto de corvée no es otra cosa más que trabajo forzado. Entonces, vamos a decirlo así, decreto de Turgot, cuando fue ministro de Finanzas entre 1774 y 1776 en Francia, lo que pretende es reconocer la libertad de las personas al trabajo. Y esa libertad de las personas al trabajo supone, uno, que no te pueden prohibir trabajar en lo que te dé la gana, esto ya lo agrego yo, y además es lógico, siempre y cuando ese trabajo no suponga violar derechos de terceros. Y que por el otro lado, no te pueden obligar a trabajar en lo que no quieras, porque eso sería una violación a tu derecho a la libertad en general y a la libertad para trabajar en concreto, ¿sí? Con relación al trabajo, por ejemplo, el gobierno, el poder político, puede tener 3 posiciones: permitirlo, prohibirlo, obligarlo. ¿Y cuál es la postura correcta del poder político frente al trabajo? Permitirlo. ¿Sí? A ver, mientras no violes derechos
de terceros, trabaja en lo que te dé la gana, ¿sí? Y trabajar en lo que te dé la gana supone que nadie te puede obligar a trabajar en lo que no quieras, porque eso supondría que se está violando tu derecho. Entonces, el primer corolario económico del liberalismo, según Rayo, es que la libertad de acción nos habilita a las personas para dedicarnos, ¿sí?, a la actividad económica que deseemos, ¿sí? Bueno. Segundo corolario, dice Rayo, el derecho de propiedad no se limita a la propiedad privada sobre los bienes de consumo, sino que también abarca necesariamente la propiedad privada de los medios de producción, ¿sí? Y esto es importante porque, por ejemplo, en un sistema comunista basado en las ideas de Marx, los medios de consumo final, al final de cuentas, son propiedad privada de quien los está utilizando para satisfacer una necesidad. Pero los medios de producción necesarios para producir esos bienes y servicios en las economías comunistas no son propiedad privada. Se supone que es propiedad colectiva y ahí la colectividad estaría representada por el Estado, ¿sí? Hay que hablar de la propiedad privada de los bienes y servicios para el consumo final, pero también de la propiedad privada de los medios de producción, de las instalaciones, la maquinaria, el equipo, la materia prima, la tecnología, todo lo que se necesita para poder producir. Pero aquí una pregunta interesante es saber cómo saber si algo realmente es propiedad de alguien. Y aquí vale la pena recordar en qué consiste el derecho de propiedad. A ver, el derecho de propiedad consiste en el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de algo como a uno más le convenga. Para usar, para disfrutar, pero sobre todo para disponer de algo. A ver, algo es verdaderamente mío si yo tengo la libertad para poder disponer de él como más me convenga, ¿sí? ¿Y cuál es, por ejemplo, una de las maneras de disponer de lo que es de uno? Ofreciéndolo a la venta. Ofreciéndolo a la venta. Si yo puedo ofrecer a la venta este libro, ¿sí?, The Infidel and the Professor, ¿sí?, Adam Smith, David Hume, este libro es mío, porque puedo disponer de él ofreciéndose a la venta y a ver si alguien está dispuesto a comprármelo, nos ponemos de acuerdo en el precio, y llevamos a cabo la transacción. Pero si hubiera una ley que me prohibiera ofrecer a la venta este libro, ¿sí?, entonces, estrictamente hablando, yo no tendría la propiedad sobre él. Y esto se puede aplicar, por ejemplo, a situaciones un tanto cuanto extrañas que se nos presentan a veces cuando hablamos, por ejemplo, de los recursos en manos del gobierno. A ver, se repite una y otra vez que el dinero que el gobierno utiliza para lograr sus fines no es de él porque es nuestro. Eso no es cierto. A ver, una vez que a mí el gobierno me cobró impuestos y que yo le tuve que entregar parte de mi ingreso, ese dinero ya no es mío, porque yo ya no puedo disponer de ese ingreso como más me convenga. ¿Quién es el que va a disponer de ese ingreso? El gobierno. Hombre, de que originalmente salió de mi bolsillo, de que me obligaron a entregárselo, porque como yo he dicho siempre, yo no pago impuestos. A mí me los cobran y los pago. Y los pago por miedoso. ¿Y a qué le tengo miedo? Pues al castigo al que me haría acreedor si no pago impuestos. Yo me paso un día en el pago de impuestos y al día siguiente ya los tengo que pagar con un recargo. Para evitar el recargo es que entonces yo los pago a tiempo, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque hay que tener muy claro en qué consiste el derecho de propiedad.
El derecho de propiedad es el derecho a la libertad. Fíjense nuevamente la relación propiedad-libertad. El derecho a la propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga, con una sola limitante, que al hacerlo no viole yo derechos de terceros, ¿no? Y entonces aquí Rayo lo que está diciendo es que el segundo corolario económico del liberalismo es que el derecho de propiedad no se limita a la propiedad privada sobre los bienes de consumo, sino que también abarca necesariamente a los medios de producción. Dice Rayo, para el liberalismo no cabe restringir la propiedad privada a los bienes de consumo, sino que necesariamente hay que extenderla a todo tipo de bienes, incluyendo la propiedad privada sobre los medios de producción. Y luego cita, sí, a un economista que hace rato en clase del pensamiento económico estábamos viendo, que es precisamente Ludwig von Mises. Dice Ludwig von Mises, ¿sí? Si hubiera que condensar el programa del liberalismo en una sola palabra, esta sería propiedad. Y es decir, dice von Mises, propiedad privada sobre los medios de producción. Sobre los medios de producción. ¿Por qué? Quien controla los medios de producción, controla la vida de las personas. A ver, si yo no soy dueño de los medios de producción que necesito para producir los bienes y servicios con los cuales satisfacer mis necesidades, alguien más está controlando mi vida. Y una cosa interesante, ¿cuál es el primer medio de producción con el que contamos los seres humanos? Nuestro trabajo. Nuestro trabajo es el primer medio de producción. Nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras actitudes. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el esclavo? Sí. Que el esclavo es considerado por su amo como un medio de producción. ¿Sí? El esclavo no puede disponer libremente de su trabajo. No puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que hacer lo que, ¿sí?, le está diciendo, ¿sí?, el amo. Tiene que hacer lo que le está diciendo el amo. Fíjense qué supone ser esclavo. A ver, vuelvo a la definición de derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga. Apliquémoslo esto al esclavo. El derecho de propiedad del amo, del esclavo, sobre el esclavo, es el derecho a la libertad para que el amo pueda usar, disfrutar y disponer de esa persona como lo crea más conveniente. A ver, cuando esto lo decimos con relación a una herramienta, pues se entiende muy bien. Yo puedo usar, disfrutar y disponer de esto como lo crea más conveniente y no hay ningún problema. Pero cuando pasamos de una cosa a una persona, el decir que yo puedo disponer de esa persona, ¿sí?, como más me convenga, es literalmente cosificarla. Es desconocer, entre otras cosas, la capacidad de decisión y elección que esa persona tiene para eso, para decidir y elegir por sí misma, ¿sí? Para decidir y elegir por sí misma, ¿sí? Vuelvo a von Mises. Si hubiera que condensar el programa de liberalismo en una sola palabra, esta sería propiedad. Y subraya Mises, es decir, propiedad privada sobre los medios de producción. Si yo no controlo los medios de producción, o lo voy a poner al revés, quien controla los medios de producción, controla, ¿sí?, la vida de todos los demás. Y vamos a decirlo así, el mayor control que puede ejercer alguien sobre un medio de producción es el control que alguien puede ejercer sobre el trabajo
de otra persona, obligándolo a hacer lo que no quiere hacer, que sería el caso del esclavo, o prohibiéndole hacer lo que quiere hacer, que sería una especie de esclavitud, no sé, a la inversa o negativa. A ver, esto se me acaba de ocurrir. A ver, ¿qué supone la esclavitud tal y como se le entiende? Que hay alguien que obliga a otra persona a hacer algo que esa otra persona no quiere hacer. Es lo que se entiende por esclavo. Pero ¿qué supondría prohibirle a alguien hacer lo que quiere hacer? Pues podríamos considerar que es una especie de esclavitud a la inversa, porque en los dos casos, sí, hay alguien que está, vamos a decirlo así, eliminando la libertad de otra persona. Te obligo a que hagas esto. Y si te obligo a que lo hagas, pues quiere decir que libremente no lo harías. Por eso te tengo que obligar. O te prohíbo que hagas esto. Y si te lo prohíbo es porque libremente lo harías. En ambos casos estamos interviniendo con la libertad de las personas. Y entonces a lo mejor en el primer caso te obligo a que hagas esto, sería el típico caso de la esclavitud, y te prohíbo que hagas esto otro, sería una especie de esclavitud al revés, ¿no? Así como hace algunas semanas vimos esto de los precios negativos en el petróleo, aquí sería una especie de esclavitud negativa. Ahora, vuelvo a esta cita de von Mises, porque podríamos plantear lo siguiente. A ver, dice von Mises, si hubiera que condensar el programa de liberalismo en una sola palabra, esta sería propiedad. Ahora, fíjense qué interesante, porque ¿qué podría pensar uno? Decir, a ver, si hubiera que condensar el programa de liberalismo en una sola palabra, esta sería libertad. Liberalismo, libertad. Pues no, von Mises dice, si hubiera que condensar el programa de liberalismo en una sola palabra, esta sería propiedad. Es decir, propiedad privada sobre los medios de producción. Y yo me he puesto a pensar, si no valdría la pena dejar de hablar del liberalismo para empezar a hablar del propietarismo. ¿Sí? Habría que ver, lo dejo ahí nada más como una idea, ¿no? Dejar de hablar del liberalismo para empezar a hablar del propietarismo, porque, ojo, la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. A ver, si yo no soy propietario de mi trabajo, y no lo soy porque soy esclavo, ¿sí? El que no tenga la propiedad privada sobre mi trabajo es lo que impide que yo pueda ejercer la libertad para trabajar. La propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Y déjame poner un ejemplo muy claro relacionado con esto de las economías basadas en el marxismo, el comunismo. A ver, vamos a suponer una sociedad en la cual a las personas no les está prohibido dedicarse a la actividad económica que les dé la gana, siempre y cuando no suponga violar derechos de terceros. Bueno, ¿qué diría uno? Que en esa sociedad, ¿sí?, el derecho a la libertad individual para trabajar está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado. Mientras lo que hagas no suponga violar derechos de terceros, adelante, no hay ningún problema. Pero vamos a suponer que en esa misma sociedad está prohibido cualquier tipo de propiedad privada sobre cualquier medio de producción, lo cual quiere decir que yo no puedo tener en propiedad privada todo el equipo necesario para poder dedicarme a la carpintería. No puedo tener en propiedad privada ni un martillo. Entonces, a ver, si yo no puedo tener en propiedad privada un martillo, un serrucho, un cepillo, todas las herramientas que se necesitan para poder practicar la carpintería, ¿puedo decir que realmente
¿el derecho a la libertad para dedicarme a la carpintería es efectivo o es meramente un derecho formal? No, mira, tú puedes dedicarte a la carpintería, pero no puedes tener en propiedad privada ni un martillo. La propiedad privada, en este caso de los medios de producción, es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, en este caso, la libertad para trabajar, ¿sí? Y llama mucho la atención esto que dice Mises. Si hubiera que condensar el programa de liberalismo en una sola palabra, esta sería propiedad. Entonces, ¿por qué no dejar de hablar de liberalismo y empezar a hablar del propietarismo? ¿Sí? Es decir, propiedad privada sobre los medios de producción. Y esta idea, a la cual yo llevo dándole vueltas en la cabeza muchos años, me ha permitido a mí, pues, tratar de identificar, ¿sí?, haciéndolo un poquito aquí, no sé, así como al espía o al agente secreto, ¿sí?, a los liberales, de los que se dicen liberales y no lo son. A ver, a partir de esto que dice Mises y de estas ideas acerca de la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, ¿sí? Creo yo que es posible identificar, y habrá quien diga es que este ya está aquí verdaderamente de inquisidor, diciendo quién sí lo es y quién no lo es, verdaderamente liberal. Porque para saber si eres verdaderamente liberal, no hay que preguntarte tanto cuál es tu postura con relación a la libertad, sino cuál es tu postura con relación a la propiedad, y a la propiedad privada, y a la propiedad privada. Porque, a ver, ¿quién, por lo menos abiertamente, en un foro, ¿sí?, pienso en algún político, se va a proclamar en contra de la libertad? Otra cosa es cómo entiendes la libertad, etcétera, etcétera, pero yo creo que absolutamente nadie, ¿sí?, se va a proclamar en contra de la libertad, pero en contra de la propiedad. A ver, si yo digo, no, yo estoy a favor de la libertad, bastaba más, pero también estoy a favor de la redistribución del ingreso porque la desigualdad y la pobreza, etcétera, etcétera. Espera tantito. Si estás a favor de la redistribución del ingreso, de que el gobierno le quite a Pedro lo que por ser producto de su trabajo es de Pedro, para darle a Juan lo que por no ser producto de su trabajo no es de Juan, estás en contra de la propiedad. Pero si la propiedad es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, acabas estando también en contra de la libertad. Entonces, aquí la pregunta importante, sobre todo hoy en día, a los liberales es, ¿no?, ¿cuál es tu postura frente a la libertad? A ver, nadie que se proclame liberal va a decir, soy liberal y estoy en contra de la libertad. No puede ser. ¿Cuál es tu postura frente a la propiedad? Y frente a la propiedad de los medios de producción. De los medios de producción, ¿sí? Bueno, en tercer lugar, el tercer corolario económico que se desprende del liberalismo, dice Rayo, es que la propiedad privada y la autonomía contractual en el ámbito económico implican la posibilidad de transferir a terceros cualquier tipo de bien o servicio. Y aquí estamos ya entrando al tema del capítulo, el mercado. A ver, dice Rayo, la propiedad privada, ¿sí?, esto es mío, y la autonomía contractual, el que tú y yo podamos llegar a un acuerdo, ¿sí?, implica la posibilidad de transferir a terceros cualquier tipo de bien o servicio. A ver, ¿cuál es la primera condición que se tiene que cumplir para que yo les pueda vender a ustedes algo? Que ese algo sea mío. A ver, ¿qué es lo único que yo puedo ofrecer a la venta sin engañar a nadie? Lo que es mío, ¿sí? Si yo ahorita les digo, oigan, a ver, ¿quién se interesa por este libro? Vamos a armar aquí una subasta, a ver quién se lo queda. Ustedes suponen que el libro es mío y que precisamente por eso tengo el derecho a disponer del libro como crea más conveniente, y en este momento la manera más conveniente que creo yo tengo para disponer del libro es subastarlo a ver quién me da el mayor precio. Pero ¿qué pasa si el libro no es mío? Pues que yo no tengo el derecho de subastarlo porque no es mío. Entonces, la primera condición, inclusive desde el punto de vista legal,
que se tiene que cumplir para que yo pueda ofrecerles a ustedes a la venta algo, inclusive regalárselos, es que eso sea mío, propiedad privada, ¿sí? Pero la segunda condición que se tiene que cumplir es que entre ustedes y yo, o alguno de ustedes, Ingrid Maldonado y yo, nos pongamos de acuerdo en torno al precio. ¿Sí? Y eso supone, ¿sí?, que si nos ponemos de acuerdo, Ingrid y yo, ¿sí?, para que yo le venda el libro e Ingrid me lo compre, lo que hicimos fue establecer un contrato. Porque un contrato no es otra cosa más que especificar, ¿sí?, las acciones que cada una de las partes contratantes debe de realizar para lograr un objetivo, ¿sí? Y en términos muy generales, ¿cuáles son las conductas que el comprador y el vendedor deben realizar para que efectivamente se lleve a cabo el acto de compraventa? Bueno, la conducta que el vendedor debe de realizar es entregar el bien. Y la conducta que el comprador debe de realizar es pagar el bien. Hay derechos y obligaciones. Entonces, dice Rayo, en tercer lugar, el tercer corolario económico del liberalismo es que la propiedad privada, el libro es mío, y la autonomía contractual, Ingrid y yo, en ejercicio de nuestra libertad y habiendo regateado, llegamos a un acuerdo en torno al precio, implica la posibilidad de transferir a terceros, en este caso el tercero sería Ingrid, cualquier tipo de bien o servicio. Y esto supone que si se va a respetar la libertad de las partes contratantes, ¿sí?, no cabe, dice Rayo, establecer restricciones a los intercambios. No cabe establecer restricciones a los intercambios. Y si hay alguien que establece restricciones a los intercambios, de entrada, se está cometiendo desde el punto de vista ético una injusticia y desde el punto de vista económico aquello es ineficaz. A ver, ¿por qué si alguien restringe, ¿sí?, los intercambios, vamos a suponer prohibiéndolos, desde el punto de vista ético comete una injusticia? Porque la justicia consiste en respetar los derechos de los demás, ¿sí? Y si alguien me prohibiera a mí ofrecerle a la venta este libro a uno de ustedes, ¿sí?, estaría cometiendo una injusticia. Estaría violando mi derecho a la propiedad sobre este libro, derecho de propiedad que es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de este libro como yo crea más conveniente. Y una de las maneras que tengo yo de disponer de este libro es ofreciéndoselos a la venta. ¿Quién da más? Entonces, ¿quién eres tú, el gobierno, para prohibirme a mí ofrecer a la venta mi libro? ¿Y cuál es la respuesta? Absolutamente nadie, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que el gobierno le prohíbe a Ingrid comprarlo. Pues lo mismo. ¿Quién es el gobierno para prohibirle a Ingrid, si nos pusimos de acuerdo en el precio, comprármelo? Absolutamente nadie, ¿sí? Ahí donde el gobierno prohíbe los intercambios, de entrada está cometiendo una injusticia, ¿sí?, porque no está reconociendo, no está respetando el derecho a la libertad de los agentes económicos para disponer de lo que es suyo de la manera que crean más conveniente. Hay una injusticia. Pero además, desde el punto de vista económico, es ineficaz. Recuerden que, entre otras muchas posibilidades, desde el punto de vista económico, es ineficaz aquello que reduce el bienestar de las personas o que impide que las personas aumenten su nivel de bienestar. Y si Ingrid y yo nos pusimos de acuerdo en el precio y llevamos a cabo el intercambio, Ingrid recibe el libro, yo recibo a cambio 300 pesos, Ingrid pretende estar mejor con el libro que con los 300 pesos, y yo pretendo estar mejor con los 300 pesos y el destino que le voy a dar a los mismos que con el libro. Los dos elevamos nuestro nivel de bienestar. Y eso es económicamente eficaz.
Entonces, aparece alguien con el poder suficiente para prohibir, ¿sí?, las relaciones de intercambio, ¿sí?, y lo que está haciendo es cometiendo una injusticia desde el punto de vista ético, ¿sí?, y desde el punto de vista económico, impidiendo que las partes que iban a realizar el intercambio gracias al mismo eleven su nivel de bienestar. Ahora, aquí lo menciono porque este es uno de los temas del último tema del ciclo, que es el tema de la globalización. A ver, esto que acabo de decir, ¿cambia de alguna manera si quienes intercambian son personas de distinta nacionalidad o los principios son exactamente los mismos? No, los principios son exactamente los mismos. A ver, aquí, ¿cuál es el principio? ¿Sí? Del intercambio, ambas partes ganan. Ahora, ¿nada más ganan si son de la misma nacionalidad? ¿O también ganan si son de distinta nacionalidad? ¿El que la gente gane a través del intercambio depende de la nacionalidad o depende del intercambio mismo? Bueno, depende del intercambio mismo. Y aquí tenemos un primer argumento para criticar, ¿sí?, todas las medidas proteccionistas que los gobiernos arbitrariamente, de manera injusta desde el punto de vista ético e ineficaz desde el punto de vista económico, imponen al intercambio, ¿sí? Imponen al intercambio, ¿sí? Dice Rayo, a este tercer corolario económico del liberalismo lo denominaremos libre comercio, a saber, el derecho a ofertar cualquier bien o servicio a los demás en las condiciones que cualquier individuo desee reclamar. A ver, este concepto de libre comercio es redundante, porque si por comercio entendemos la relación de intercambio entre un comprador y un vendedor, ¿sí?, o esa relación se da libremente, ¿sí?, o no tendría ningún sentido. Ahí donde dos personas intercambian, de entrada está la decisión de cada una de ellas de intercambiar, porque por lo menos tienen la expectativa de que habiendo intercambiado, dado que valoran más lo que reciben que lo que dan a cambio, elevan su nivel de bienestar. Entonces, esto de libre comercio, pues es un tanto cuanto redundante. La actividad comercial de las personas o es libre o no es comercio, es algo muy distinto. Si alguien a punta de pistola me obliga a venderle algo, pues estrictamente hablando eso no fue un intercambio. Y si yo a punta de pistola obligo a alguien a comprarme algo, pues estrictamente hablando tampoco fue un intercambio. Fue una manera un tanto cuanto sui generis de robo, de violación de derechos de las personas, ¿sí? Y en este punto, Rayo cita a Bastiat, a Federico Bastiat. Dice Bastiat, como la propiedad, el intercambio es un derecho natural. Todo aquel que haya producido o adquirido un bien debería tener la opción de usarlo para sí mismo o de transferirlo a otro, sea este quien sea, por algo que consienta dar a cambio. Arrebatarle esta potestad al ser humano, cuando no atenta ni contra el orden público ni contra la moralidad, sería tanto como legalizar el robo. Es decir, sería violar un principio de justicia. ¿Sí? Ahora, fíjense qué interesante lo que está diciendo Bastiat. Dice, a ver, arrebatarle esta potestad al ser humano. A ver, no reconocerle a la persona el derecho que tiene de ofrecer lo suyo a la venta, cuando ese acto no atente en contra del orden público ni contra de la moralidad, yo ahí le corregiría la plana a Bastiat y diría, cuando ello no suponga violar derechos de terceros, sería tanto como legalizar el robo. Es decir, se haría violar un principio de justicia. Ojo, ¿qué es lo que entendemos normalmente por robo? Cuando alguien me obliga, ¿sí?, bajo amenaza, a entregarle algo. La pistola o la vida.
la cartera o la vida. Ese es el robo. Eso está muy claro. ¿Sí? Hay robo cuando alguien obliga a alguien a entregar algo que libremente no estaría dispuesto a entregar. Pero aquí lo que está diciendo Bastiat es que si, por ejemplo, el gobierno me impide ofrecer algo a la venta, a esto Bastiat también lo llama, ¿sí?, legalizar el robo. ¿Sí? Es decir, sería violar un principio de justicia. Y fíjense cómo aquí hay un paralelismo con lo que decíamos hace rato de la esclavitud en sentido positivo y la esclavitud en sentido negativo. Esclavitud en sentido positivo, te obligo a hacer algo que no quieres. Esclavitud en sentido negativo, te prohíbo hacer algo que sí quieres. Robo en sentido positivo, ¿sí? Te obligo a que me entregues algo que no quieres entregarme. Robo en sentido positivo, te prohíbo que entregues algo que quisieras entregar. ¿Sí? Ojo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Sí? Yo, al final de cuentas, ¿no? Fíjense, el ejemplo de esclavitud, positiva o negativa, está relacionado con la libertad. Te obligo a hacer algo que libremente no harías. Esclavitud positiva. Te prohíbo hacer algo que libremente sí harías. Esclavitud negativa. En ambos casos estoy interfiriendo con tu libertad. Ahora, a ver, te obligo a entregarme algo que libremente no me entregarías. Robo. Estoy interfiriendo con tu propiedad. Robo en el sentido positivo. Te prohíbo entregar algo que libremente sí entregarías. Robo en sentido negativo. Estoy interfiriendo con tu propiedad. Pero en estos últimos dos casos también está involucrada que la libertad. ¿Sí? ¿Qué supone robar? Obligar a otra persona a entregarte algo que libremente no te entregaría. ¿Qué supone prohibirle a alguien ofrecer a la venta lo que es suyo? Prohibirle ejercer ese tipo de libertad. Vean, por favor, la relación que hay entre libertad y propiedad. Y volvemos a lo que decía von Mises. ¿Sí? ¿Qué decía Mises? Si hubiera que condensar el programa de liberalismo en una sola palabra, esta sería propiedad. Entonces, tal vez el liberalismo, ¿sí?, más que tener como preocupación fundamental la libertad, tiene como preocupación fundamental o debería tener como preocupación fundamental la propiedad. Y por eso tendríamos que preguntarnos si no valdría la pena empezar a hablar de propietarismo. ¿Sí? Bueno. En cuarto lugar, el cuarto corolario económico del liberalismo. Dice, la libertad de asociación permite conformar uniones estables entre personas con el propósito compartido de producir bienes o servicios mediante la puesta en común de sus respectivos recursos materiales y humanos. ¿Sí? Otra forma de denominar, dice Rayo, a este cuarto corolario económico del liberalismo es libertad de empresa. Libertad de empresa. ¿Sí? El liberalismo defiende la libertad de empresa no solo porque nos permite alcanzar una mayor eficiencia productiva, sino sobre todo porque representa una exteriorización del principio de libre asociación. Siempre y cuando no lo hagan para violar derechos de personas, dos o más personas, ¿sí?, tienen todo el derecho de asociarse para, de manera conjunta, lograr determinados fines. Y una de las maneras que tenemos las personas de asociarnos es a través de las empresas, es a través de las empresas, ¿sí? Y aquí menciona Rayo a Robert Nozick.
el famoso autor de un libro que ojalá un día le podamos dedicar todo un ciclo del Círculo Bastiat, porque es interesantísimo, el libro de Robert Nozick, que se llama, sí, Anarquía, Estado y Utopía. Interesantísimo libro de Robert Nozick. Pero aquí Nozick, citado por Rayo, dice lo siguiente: un sistema de libre empresa está compuesto por muchas piezas, derechos de propiedad, libertad de acción, libertad de intercambio, libertad de asociación y libertad contractual. ¿Sí? Las personas, dicen Nozick, tenemos un derecho moral, natural, a participar en actividades cooperativas con otros sobre la base de acuerdos voluntarios, incluyendo entre estas actividades cooperativas el intercambio de bienes, servicios y trabajo. Fíjese cómo concibe Nozick el intercambio de bienes, servicios y trabajo como actividades cooperativas. A ver, ¿qué es lo que las personas hacemos cuando intercambiamos? Cooperamos entre nosotros. Estamos cooperando con los demás. ¿Sí? Una economía de mercado, definiendo el mercado como la relación de intercambio entre compradores y vendedores, y definiendo a la economía de mercado como aquella en la cual el intercambio es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las otras, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. Una economía de mercado es una enorme red de intercambios, ¿sí? Por medio de la cual todos, de manera más cercana o más lejana, de manera más inmediata o mediata, estamos relacionados. Y por medio de la cual, y me refiero a esa red, todos cooperamos con los demás. ¿Sí? Una economía de mercado es una enorme red de cooperación. Y si me preguntan ustedes, es hasta el momento la manera más justa y eficaz que hemos encontrado los seres humanos para cooperar. Justa porque estamos intercambiando, ¿sí? Y estamos reconociendo el derecho de propiedad de los demás, ¿sí? Tú tienes lo que yo necesito. No te lo voy a pedir como limosna, ni tampoco te lo voy a robar. Te voy a preguntar cuánto quieres a cambio. ¿A qué precio estás dispuesto a venderme aquello que es tuyo y que yo necesito? ¿Sí? Allá hay un tema de justicia. Pero además, solamente el intercambio hace posible mantener a lo largo del tiempo la producción de bienes y servicios. Solamente el intercambio. El ejemplo lo he puesto ya un par de veces, pero permítanme repetirlo, dado lo que acabo de decir. Solamente el intercambio garantiza, ¿sí?, a lo largo del tiempo el que se mantenga la producción de bienes y servicios. Y vuelvo al ejemplo. Vamos a suponer que el único ejemplar de este libro, ¿sí?, El infiel y el profesor, la relación de amistad que hubo entre Adam Smith y David Hume, es este. A ver, cantidad ofrecida, 1. Cantidad demandada, 10. Hay un problema de escasez. La pregunta es, ¿cómo decidir quién se va a quedar con el libro, dado que no alcanza para todos? Hay muchas maneras de hacerlo. La primera, vamos a hacer una rifa. Ponga cada quien su nombre en un papelito, doblamos el papelito, lo metemos en una urna, le damos vueltas a la urna y aquel cuyo nombre aparezca en el papelito se queda con él. Rifa. Vámonos al otro extremo, ¿sí? Agárrense todos a golpes y el último de ustedes que quede en pie es el que se queda con él. La lucha por la sobrevivencia, ¿sí? Otra posibilidad, se va a quedar con el libro aquel de ustedes que tenga el mejor promedio. ¿Qué se requiere para que yo siga editando libros? Pues resolver el problema de quién se queda en el libro por medio de una subasta. A ver, ¿quién da más? Y entonces sí, ¿quién da más? ¿Sí?
Ingrid dice, yo doy 150 pesos, ahí ve el libro, Ingrid se queda con el libro, yo me quedo con los 150 pesos, que se supone es un precio suficiente para cubrir mis costos de producción y permitirme seguir editando libros. Entonces, aquí lo interesante del caso es que esta enorme red de intercambios, ¿sí? De intercambios, entre otras cosas, de pagar precios a cambio de los bienes y servicios que necesitamos, es lo que garantiza que se sigan produciendo esos bienes, ¿sí? Y esos servicios, ¿no? Esos bienes y esos servicios, ¿sí? El tema de la cooperación a través del mercado, ¿no? La cooperación a través del mercado. Y a ver, retomo esto que decía Robert Nozick, dice, un sistema de libre empresa está compuesto por muchas piezas, derechos de propiedad, libertad de acción, libertad de intercambio, libertad de asociación y libertad contractual. Dice Robert Nozick, las personas tenemos un derecho moral a participar en actividades cooperativas con otros sobre la base de acuerdos voluntarios, incluyendo entre estas actividades cooperativas el intercambio de bienes, servicios y trabajo. A ver, ¿qué es lo que hacen todas las personas que trabajan en una empresa? A ver, ¿qué es lo que hacemos los profesores que trabajamos en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana? Cooperamos entre nosotros. ¿Para qué? Para tratar de formar, ¿sí?, buenos economistas y buenos funcionarios públicos. Pero lo que estamos haciendo es cooperando entre nosotros, cada uno donde le toca, ¿sí? Cooperando. ¿Qué es lo que hacen el comprador y el vendedor, por ejemplo, de bienes y servicios de consumo final? Cooperando entre sí. Cooperando entre sí. ¿De acuerdo? Cooperando entre sí. Luego, ¿sí? Me doy un salto para llegar al siguiente punto, ¿sí? Al quinto punto, perdón. El quinto punto, ¿sí? Y nos faltan nomás para tenerlo claro, es ya el último. Dice, el quinto corolario económico del liberalismo, dice Rayo, es un quinto corolario del liberalismo en materia económica es el de la libre competencia. El derecho a desarrollar una actividad, disponer de medios de producción, comerciar o crear una empresa sin cortapisa alguna por parte de los productores que ya se hayan establecidos en el mercado. Sí. A ver, ¿dónde hay libre competencia? En los países en los cuales los gobiernos no le prohíben a nadie, nacional o extranjero, participar en algún sector de la actividad económica produciendo algún bien o servicio o en algún mercado de la economía importando algún bien. Ahí es donde hay verdadera libertad económica, que es una condición para que haya la mayor competencia posible en beneficio de los consumidores. ¿Sí? En beneficio de los consumidores. Supongamos un país, el que ustedes gusten y manden, en donde el gobierno no le prohíbe a nadie, nacional o extranjero, producir bienes y servicios en cualquier sector de la actividad económica o importar bienes para ofrecerlos en cualquier mercado de la economía. En ese país, la libertad individual para ofrecer, producir y vender estaría plenamente reconocida, puntualmente definida y jurídicamente garantizada, y esa es una condición necesarísima para que exista la mayor competencia posible. No prohíbas la entrada de competidores. Oye, pero ¿qué pasa con los competidores extranjeros? A ver, lo que importa es el grado de competencia, no la nacionalidad del competidor. Un ejemplo que no sé si venga mucho a cuento, pero que a mí me gusta poner. A ver, ni Messi ni Cristiano son españoles.
Aunque este año ya no juega en España, pero ¿cuántos años jugó en el Real Madrid? Y Messi pues, ha jugado toda su vida en el Barça. Uno es argentino y el otro es portugués. No son españoles. Pero, ¿cuánto contribuyeron estos dos futbolistas fuera de serie a elevar la competitividad del fútbol español? No jugaron en la selección española, pero jugaron en España. Jugaron en equipos españoles para equipos españoles. ¿Sí? Lo que importa es el grado de competencia, ¿sí? No la nacionalidad del competidor, ¿sí? Y lo que le conviene a los consumidores es que lo producido se ofrezca al menor precio posible. Y la única manera correcta de lograr eso, que se ofrezca al menor precio posible, es teniendo la mayor competencia posible. Y para tener la mayor competencia posible, se necesita que el gobierno permita que todo aquel nacional o extranjero que quiera participar en un sector de la actividad económica produciendo bienes y servicios o en algún mercado de la economía ofreciendo bienes importados, lo pueda hacer. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda de lo que acabo de decir? Y la muestro a manera de pregunta. A ver, señores, ¿quién es el gobierno para prohibirnos comprar lo que nos dé la gana, producto nacional o extranjero, a quien nos dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde nos dé la gana en nuestro país o en el extranjero? ¿Quién es el gobierno para prohibirnos esto? ¿Quién sería el gobierno para prohibirnos esto? Nadie. Porque de entrada no estamos violando el derecho de nadie. Y además de que estamos actuando justamente, estamos elevando nuestro nivel de bienestar. Entonces, a ver, ¿cómo justificas que el gobierno prohíba una actividad, el intercambio entre compradores y vendedores, que respeta la justicia, ¿sí? Y eleva el bienestar de las partes? ¿Cómo justificas eso? Bueno, la justificación histórica ha sido proteger al productor nacional de la competencia que traen consigo las importaciones. Esa es la justificación que históricamente se le ha dado. A ver, yo prohíbo, a ver, vamos a ver, yo entiendo perfectamente bien que si prohíbo las importaciones, ¿sí? Si te prohíbo a ti comprarle algún bien a un extranjero, estoy violando tu derecho a la libertad para comprar lo que te dé la gana a quien te dé la gana. Lo entiendo. Y también entiendo que si te prohíbo realizar esa transacción, estoy impidiendo que eleves tu nivel de bienestar. Lo entiendo, pero tengo que cometer esa injusticia y tengo que evitar que aumentes tu nivel de bienestar, porque con eso, impidiendo la importación, protejo al productor nacional de la competencia que traen consigo las importaciones. ¿Qué es lo que el gobierno estaría haciendo? Poniendo a los consumidores al servicio de los productores. Tiene que ser al revés, porque de manera natural el fin es el consumo y el medio es la producción. Y el medio tiene que estar al servicio de los fines, no al revés. Es decir, el productor es el que tiene que estar al servicio de los consumidores, no al revés. ¿Sí? No al revés, ¿no? Entonces, este tema de permitir la libre competencia, ¿sí?, supone reconocer plenamente la libertad de cualquiera, nacional o extranjero, para poder participar en cualquier sector de la actividad económica, produciendo algún bien o servicio o importando alguna mercancía y ofrecerla a los consumidores. Ya para terminar y acercarnos al final. Dice Rayo, la restricción jurídica de la competencia conduce a incrementar ilegítimamente el poder de mercado de alguna de las partes de una transacción. Ilegítimamente, de manera injusta, ¿sí? Dentro del mercado, competencia y cooperación no se contraponen. Se coopera para competir, personas asociándose en una empresa, y se compite para cooperar, vendedores compitiendo para vender su producto a un comprador, compradores compitiendo para comprar su producto a un vendedor.
A ver, hace rato pregunté, ¿qué es lo que hacemos todos los profesores que trabajamos en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana? Cooperamos entre nosotros, ¿sí? Con el fin de proporcionarles a nuestros alumnos la mejor preparación académica que seamos capaces de proveer. Pero, ¿qué es lo que hacemos los profesores que trabajamos en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana comparándonos con los profesores que trabajan en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey? Competimos contra ellos. Claro que competimos contra ellos. Cooperación y competencia, ¿sí? Y competencia. Dice von Mises, citado por Rayo, los competidores aspiran a la excelencia y perfección dentro de un orden de cooperación mutua. La función de la competencia consiste en asignar a los miembros de una sociedad aquella posición desde la cual pueden servir mejor al resto de los miembros de esa sociedad. La competencia, dice Mises, es el mecanismo que permite seleccionar para cada tarea la persona más idónea. Ojo, la competencia es el mecanismo que permite seleccionar a través de la competencia para cada tarea a la persona más idónea. Tú limitas o prohíbes la competencia y no permites que este mecanismo funcione. Y entonces vas a tener, realizando tareas de producción, oferta, venta de bienes y servicios, a personas, agentes económicos, empresas que tal vez no sean las más idóneas para servir de la mejor manera posible, vía menores precios, mayor calidad y mejor servicio a los consumidores. ¿Sí? Oye, pero ¿qué pasa con aquellas empresas que no puedan competir? Señores, con la pena. ¿Qué pasa con las empresas que no puedan competir? Pues o te pones las pilas y te vuelves más competitivo, menores precios, mayor calidad y mejor servicio, o te vas a tener que dedicar a otra actividad económica. ¿Sí? Para terminar, cierro con esta cita de Rayo. Dice, el marco económico que partiendo de los principios generales del derecho de propiedad privada, autonomía contractual y libertad de asociación, estructura una división cooperativa del trabajo basado en la libre elección de oficio, la propiedad privada de los medios de producción, el libre comercio, la libertad de empresa y la libre competencia se denomina libre mercado. El libre mercado es el sistema económico propio del liberalismo. ¿Sí? Libre mercado. Reconocerle a los agentes económicos el derecho a la libertad para dedicarse a lo que crean más conveniente, asociarse con quienes crean más conveniente hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Libre mercado. Termino con lo siguiente. La sesión anterior expliqué qué es la economía de mercado. Y son de mercado en el sentido literal del término aquellas economías en las cuales el intercambio es la actividad económica central, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. Pero también hay que considerar a la economía de mercado desde el punto de vista institucional del término, de las reglas del juego, comenzando por las jurídicas. E institucionalmente son de mercado aquellas economías que, ya siendo de mercado en el sentido literal del término, se reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de todos los agentes económicos involucrados en el intercambio. Y aquí hay tres grupos de derechos. Producción, el derecho a la libertad para poder producir. Y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir. Nos vamos al otro extremo, consumir. El derecho a la libertad para poder consumir y el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos necesarios para poder consumir, partiendo del hecho
de que antes de que yo pueda consumir algo, lo tengo que comprar, y para comprar tengo que pagar un precio, y para pagar un precio tengo que haber generado un ingreso. Productores, consumidores. ¿Qué es lo que relaciona productores y consumidores? El intercambio. Y ahí tenemos los derechos, tanto de los compradores como de los vendedores. ¿Cuál es el derecho del comprador? Recibir el bien o servicio por el cual ya pagó. ¿Cuál es el derecho del vendedor? Recibir el pago por el bien o servicio que ya entregó. Derechos. Y ahí donde estos derechos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, hay economía de mercado en el sentido institucional del término, que es más o menos lo que Rayo entiende aquí por libre mercado. Bueno, con esto damos por terminada la exposición de este octavo pilar del orden económico liberal,